Entonces yo, doctor, buena pregunta tuya. Parecía como un contrainterrogatorio cuando no lo dejabas, una tras otra. Quizás te faltó una más para haberle sacado la verdad. La segunda, usted hizo también un buen contrainterrogatorio, pero cuando él hizo así, a mí en San Diego me tocó interrogar a un policía, experto, de esa policía que sabe. Aquí también tenemos. Experto. Y entonces, dos preguntas, a usted le faltó la última. El policía, cuando yo le preguntaba algo, usted estudió en la Universidad de San Diego y le enseñan derecho constitucional y se saben todas las enmiendas, y la respuesta es sí, y mañosamente sí. Le dije, no lo escuché, y él, sí, ya lo escuchó el juez. Esa es la parte que no lo entienda porque no es abogado, pero es inadmisible que la presidenta del tribunal diga que los jueces federales están concediendo amparos a diestra y siniestra. Ahora sí vamos a entrar al proyecto Inocencia. Hay 7.300 presos en cárceles veracruzanas. De esos, como 800 son por ultrajes a la autoridad. Cuando nace ultrajes, los detienen. Cuando se declara inconstitucional el delito, les fabrican 3 o 4 más de alto impacto. Y estos pobres ahora están enfrentando feminicidio, secuestro y homicidio. Por eso es muy fácil bajar las estadísticas y decir que la delincuencia está bajando en Veracruz. De los 7.300, el 50% está sujeto a un proceso penal. ¿Qué significa esto? Que la gran mayoría de esos 3.500 tiene prisión preventiva. Si no es oficiosa, que en la mayoría en Veracruz se utiliza el 90% de la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué significa esto? Que a todas las personas que cometen un delito de bagatela, les inventan, les siembran droga, les siembran armas y en ese momento se vuelve un delito de oficio. Y cuando llega a la fiscalía, nada más llega y se planta en la sala de juicio y le dice al juez, la fiscalía no tiene un laboratorio certificado, los peritos no están calificados y mucha de la gente que está en la cárcel son por dictámenes que emiten esos peritos que no tienen la capacitación correcta, pero lo peor, están utilizando metodología basura que ya está demostrado científicamente que no tienen niveles, que inventan estas historias para crear tanto delincuente que existe en Veracruz. Ese es uno de los pasos que nosotros vamos a seguir. Cuando viene la sentencia de la Corte Interamericana de Zompax y de Tecpile contra México, indígenas de Astacinca precisamente, imagínense la historia de los policías, los detienen, indígenas albañiles, y los acusan de delincuencia organizada, y cuando ya van a entrar al Ministerio Público dicen, nos ofreció dinero para que los liberáramos. Bueno, entonces es delincuencia organizada y cohecho, y por ese delito están en la cárcel. Cuando está Reyes Alpizar, después de 17 años en la cárcel en el Estado de México, 17 años procesado, sin saber si iba a ser condenado o absuelto. La Corte Interamericana resuelve contra México y le dice, no es posible, porque el dicho de Reyes dijo, la policía me torturó, la policía me golpeó, la policía y todo. Entonces todo dice el juez, sí le golpearon, sí le pegaron, pero esa se la pudo haber fabricado él solito. Y así va, después de 54 peritajes, la americana dice, no, México, tú estás abusando, estas lesiones que él tiene son producto de la golpiza que le dio la policía. Entonces, estas dos sentencias emblemáticas contra México hacen determinar que México está abusando de la prisión preventiva oficiosa. ¿Y en qué nos basamos para decir que vamos a la efectividad? Es que revisemos que las pruebas en las que tú estás acusando a Juan Pérez de homicidio sí son suficientes para vencer la presunción de inocencia. Abramos el debate. Si en el debate hay pruebas suficientes que demuestren que esta persona sí cometió, pues se quede en la cárcel, porque no se va a defender a inocentes. Pero lo que estamos pidiendo es que abramos el debate, dime cuáles son las pruebas, que no sean confesiones arrancadas, que no sean testigos seleccionados, y lo que quede, si se cometió el delito, entonces sí actuó. Es eso en términos generales el asidero jurídico nacional e internacional. La Corte Suprema Mexicana dice todos los amparos debe haber efecto restitutorio de los que están presos. ¿Qué significa efecto restitutorio? Es decir, juez de control, revísalo. Y si de esto que te queda abre el debate, que las partes vengan a ofrecer pruebas y contrapruebas, y con base en eso, si se tienen que quedar, que se queden. Ese es el gran paso adelante que dio la Corte Suprema Mexicana con relación a esta sentencia de Reyes Alpizar y Zompax de Tecpile,
para creer nosotros que ahora sí la justicia federal va a poner en libertad a muchos inocentes. Entonces, grosso modo, eso es lo que queríamos, estamos convencidos. No, esto no es política, como dice el maestro, es algo jurídico evidentemente. Vamos a revisar, no vamos a fabricar inocentes y nos vamos a apoyar en las universidades, chavos, estudiantes de universidades de derecho, último semestre, para que estudien los expedientes con nosotros, nos acompañen a las audiencias y vayan agarrando la experiencia suficiente para poder estar en las audiencias. Esos son los dos renglones. Y el tercero, que se reforme y se haga caso al artículo 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que señala que todos los estados tienen la obligación de crear un fondo de reparar el daño de condenas cerradas. Y entonces eso es lo que queremos. Estados Unidos paga $150 por día por detención ilegal. Colombia creó entre 2005 y 2013 un fondo de $350 millones para reparar el daño a todas las personas indebidamente privadas de su libertad y detenidas. Y aquí no somos nada. Esos son los tres ejes en los que nosotros vamos a trabajar. Es decir, fundamentalmente no crear inocentes, no vamos a fabricar inocentes, porque enfrente hay una víctima que hay que respetarle los derechos también. Pero lo que sí vamos a hacer es que si ese señor es inocente, acusado de un alto delito, de alto impacto, lo vamos a defender, obviamente, con todas las evidencias, con todo el rigor científico que existe hoy y que se debe incorporar al derecho. Un comentario rápido nada más. Acuérdense ustedes que lo que está haciendo la Fiscalía en Veracruz es que hay un asesinato y lo primero que dicen, a las 8 horas, a las 10 horas, ya agarramos el problema. Entonces, ustedes, fulano, mengano, sultano, perengano, para nosotros son inocentes y están en la casa. Nosotros lo que vamos a hacer es investigar profundamente. Si son inocentes porque los abogados y su servidor, con la expertise que tuvo, estar ahí en la cárcel legalmente, lo que hacemos es meterle todo el estudio, como dice Tomás, como dice Jaime, buscar jóvenes pasantes o jóvenes abogados que quieran ayudarnos para empezar a defender esos casos, porque nosotros ustedes no pueden permitir que ningún inocente vaya a la cárcel, si no mañana los meten a ustedes a la cárcel y van a decir ellos, es que ellos también participaron en el asesinato de la señora fulana de tal, cuando lo único que crearon fue la narrativa para justificar ante la sociedad ese hecho. No hay que... De cítricos podemos perder 125,000 hectáreas de cítricos por el ataque del dragón amarillo y otros vectores, porque no hay una política pública del gobierno que permita resolver ese problema. Si se pierde... ¿Estas responsabilidades jurídicas alcanzan a la fiscal general Verónica Hernández? Fíjate que antes de responder esa, preguntaban acá, en primer lugar el feminicidio. Eso es grave, pero lo más grave que tenemos un 90% de impunidad. Y ese 3%, quién sabe si realmente sean los que realmente cometieron. Nosotros llevamos un asunto de Viridiana, la joven descuartizada en Carrera. Y decían, la fiscalía dijo, ahí está el ADN, 50% del padre, 50% de los restos que encontraron. Ya está el 100%. No hay una prueba 100%, el ADN tiene cierto margen de error. Entonces, cuando me cuestionaron, o sea, si hay 99% de eficacia en el ADN y hay un 1%, ¿quién no me dice que mi caso está en el 1%? En este caso lo mismo de ese 3%. ¿Quién dice que realmente esos 3% sancionados en feminicidio de impunidad son? Para responder lo que me preguntas, hay un amparo directo en revisión 554-2013 de la Corte Suprema Mexicana. En el caso de feminicidio de Mariana Buendía. Mariana Buendía es una mujer que vivía con un policía ministerial y aparece, como dijo el maestro de su relato al inicio, del pie de su cama ahorcada. Suicidio, dijo la fiscalía. Y la fiscalía protegió porque era policía ministerial. Y el juez protegió al policía ministerial. Y así se fue, sentencia tras sentencias, perdida la madre, Irinea Buendía es la madre, hasta que llega a la Suprema Corte Mexicana. Y la Corte Suprema Mexicana dice, no, esto es un cochinero que hizo la Fiscalía y el Poder Judicial. Hablo del Estado de México, no hablo del cochinero del Poder Judicial de
Llega. Tú sí le entendiste. Entonces, dice, es un cochinero lo que hicieron. Y como consecuencia, todo delito de muerte, toda investigación que sea contra mujer, debe ser investigada por feminicidio. Toda, absolutamente. Primer paso. El siguiente paso es escuchar, ver el contexto social en el que esa mujer se desenvolvía. Y el tercer paso, es decir, en esa resolución dice, los fiscales y los policías fueron omisos en la integración de la carpeta, porque no nada más se comete el delito por hacer malas cosas, sino por dejar de hacer facultades que los obliga la fiscalía. Y en ese sentido, esta sentencia dice, hay que investigar todo delito contra la mujer por feminicidio, el contexto, y ahora sí, sancionen a los servidores públicos omisos. Para poder llegar hasta el término de la Fiscalía, Fiscal General, tenemos que empezar a denunciar a policías, a fiscales y a los ministerios públicos que están integrando, e incluso a los jueces, porque hay muchos jueces, que sabemos que eso sí es en Veracruz, eso no es en el Estado de México, que son de consigna. Y esos jueces saben que lo que están haciendo está fuera de la legalidad, sin embargo lo hacen. Bueno, hay que denunciarlo, porque al final del día ellos están actuando con algo que la Corte llama notoria ineptitud, que eso los obliga a ellos en ciertos hechos. Entonces, no es tan fácil llegar a la primera. Tenemos que empezar a construir estas denuncias, por ejemplo, con hechos. Ahí yo defendí a la doña, una señora de 80 y tantos años, allá en Jalapa, que fue desalojada por la misma nieta. ¿Y quién ordenó el desalojo? Un juez que no reunía las condiciones para ser juez, pero era amigo de Edel Álvarez. Un año tenía de haber salido de la facultad y no tenía, según la ley orgánica del Poder Judicial, para ser juez. Lo primero que hicimos fue revisar, lo denunciamos, ejercicio indebido del servicio público, y hoy ya no está como juez. El fiscal regional de Veracruz no había pasado los exámenes de confianza, integró mal una denuncia, lo denunciamos en la Fiscalía Anticorrupción, hoy ya no está como fiscal de Veracruz. Eso es lo que tenemos que hacer, pero tenemos que empezar todo, visibilizar todos estos casos para que realmente se dé estos pasos que están en la ley, no es invento de nadie, ¿no? Pero sí tiene que ir paso a paso. Eso lo ha hecho Tomás, yo no. Doctor, ¿cómo calificaría usted? Con la asesoría del maestro. Como que está adentro. Pero, oiga, doctor, ¿cómo calificaría usted el trabajo de la fiscal de Veracruz con toda la experiencia que usted tiene de otros países? ¿Cómo lo calificaría? Dígame usted, a lo mejor a los veracruzanos nos queda claro, pero nos gustaría que usted, con la preparación que tiene, no lo dijera. De viva voz. Oiga, le faltó ahí hacerme la pregunta y a la presidenta del tribunal. Bueno, entonces para allá. A ver, dígame. No lo digo yo, lo dice el World Justice Project 2023. La Fiscalía de Veracruz es la tercera peor evaluada del país, no lo digo yo, lo dicen los informes. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia es la peor Tribunal Superior de Justicia del país. Está en el lugar 32 de 32, y no lo digo yo. Ahí está el World Report Justice. México evalúa, pone a la tercera peor fiscalía del país de nosotros, de Veracruz. ¿Quién es la primera? Morelos. ¿Quién es la segunda? Puebla. Y el tercero, Veracruz. En ese orden de ideas. Y entonces hace rato, si ven mi Twitter, yo escribí, o sea, el fiscal de Morelos, que es de los peores del estado, del país. Llevar a ustedes a su caso, pues, tengo la presunción de inocencia de un familiar, un amigo, ¿cuánto le costaría? Nada. Económicamente. Nada, absolutamente nada. Esa fue una de las causas que yo declaré el día que salí de prisión. Pero me imagino que hay un límite Nada, de ni siquiera casos copias. Me imagino un límite de casos a elevar. Todos los que podamos sacar adelante los vamos a sacar y no cobramos nada, ni un solo. No hay alguien que pueda decir que le hemos pedido para el camión, para el taxi, para las copias. No cobramos nada. Este es un trabajo que hace el talento de Tomás Mundo, que hace el talento de el maestro Jaime Telles, y que yo pongo todo mi esfuerzo, pongo mi coche para ir, sacar copias para lo que sea necesario,
Aquí no hay copias para el fiscal, no hay copias para el juez, no hay para las copias del doctor Tomás Mundo, no hay para copias del maestro Telles o para que yo me tome un refresquito. Ni un peso. Acuérdense que estamos defendiendo inocentes y hay que tener un corazón muy podrido para meter a alguien inocente a la cárcel. Si la población civil quiere contactarlos, Nos contacta, estamos por en- medio de... Vamos a crear, ya tenemos una página oficial. Sí. Vamos a crear una estructura. Nos tenemos que aquí en Costa Rica, por ejemplo, reunir con las universidades para invitar a los rectores a que sus chavos nos ayuden a estudiar los expedientes. Esa es la clave. Y va a haber una transparencia donde seguramente los vamos a invitar a que ustedes vean las pruebas en las que la fiscalía está cimentando la acusación de alguien. Y si es culpable, pues ustedes se van a dar cuenta. No vamos a defender a inocentes, ni a fabricar, digo, inocentes. Lo que vamos a hacer es eso. Pero necesitamos eso, incluso va a haber convenios con abogados de aquí de Costa Rica, de Sobolita, de varias zonas, para que nos facilitemos el trabajo, porque no podemos estar yendo en Jalapa, luego a Pánuco y luego a Las Chuapas. Entonces, con estos grupos de abogados nos vamos a organizar para que entre ellos revisen los expedientes y después hagamos un general. Finalmente, Pepe, ¿cuál es la peor unidad integral de Procuración de Justicia en el Estado? De las 20, creo, me parece. ¿Cuál es la peor que hay? No, eso sí no tengo esa evaluación. Un comentario. Tenemos ya nosotros un WhatsApp de Proyecto Inocencia. Es el 55 60 80 80 17. Y ya, pues la demás es política. Ah, no. También tienen ahí mi Twitter, también por ahí me pueden mandar. Es es del Río Virgen 1. Ahí también me lo pueden mandar. O se lo pueden mandar al maestro Jaime Telles a su... Aquí es que este es el de Proyecto Inocencia, 55 60 80 80 17. Es solo WhatsApp, no contestamos, llegan, nos dan sus teléfonos, investigamos nosotros, hacemos las primeras investigaciones. El protocolo que seguimos es ese. Usted nos presenta un caso, lo investigamos detalladamente, incluso mediáticamente, todo. Y una vez que nosotros, el senador Dante Delgado y otro grupo de abogados, dice sí hay indicios de que este es un tema de inocencia, entonces entra el maestro Tomás Mundo con su expertise, Jaime Telles y otros abogados para defender ese tema. Si nosotros juzgamos que hay duda de la inocencia de alguien, nosotros hablamos y decimos, Proyecto Inocencia no te puede defender. El número es muy facilito, es 55 60 80 80 17. Es WhatsApp. Tómenme en cuenta, por favor, para lo que viene. Oiga, por ahí aparto mi lugar, porque después de la pregunta que hice, después me van a llevar a partir. ¿Quién? Pero si usted no lo está diciendo ni el maestro Tomás, lo está diciendo el RIF.